Cuando las instituciones religiosas necesitan dinero, buscan un target. Nueva York también tuvo ese target en estos 40 años de pedirle dinero al evangélico. El target fueron los ancianos. Aquí se le quitó mucho dinero del Social Security a los ancianos que admiraban al creador de la idea de una radio cristiana en Nueva York y que confesaron en muchos casos que apoyarían. Mire, viejitos que no tenían económicamente de dónde sacar una partida de dinero, hacían el esfuerzo, se quedaban sin comer, lo sacaban de la renta en los 80 y los 90, forzándose para cumplir con una meta que le habían puesto, y que cuando el hermano David Greco y Joaquín Maldonado se decidieron a pagar la hipoteca, esos 2 años álgidos de búsqueda económica, de esfuerzo para la iglesia cristiana, de colaboración y trabajo de todos nosotros, los pastores en Nueva York, la gente que trabajaba en la fe, prestaron sus iglesias, se desbordaron ofrendando y llegaba dinero de todas partes de los 5 condados porque la emisora estaba haciendo el trabajo. Pero hubo un target concreto que fueron los ancianos. Tenían agentes especiales, personas, todavía le mandan a los ancianos, a algunos, a un buscón que tienen a recoger dinero en los apartamentos. Yo recuerdo que los ancianos llamaban, que no podían llegar, que la home attendant los atendían y no podían llevarlos. Entonces le enviaban a un buscón. Ese buscón recogía los sobres, lo metía en el carro, en el baúl, y llegaban los baúles de los carros llenos del área de Queens, de Brooklyn, de Manhattan, de Staten Island, del área del Bronx, donde los ancianitos enviaban dinero, mire, y envían en demasía, porque ellos no saben que ahora existe una pirámide y todavía en su ancianidad ellos creen que están aportando aquella radio con la cual soñaban muchos de ellos se pudiera establecer aquí en Nueva York. Usted se pregunta, ¿es un crimen quitarle dinero a los ancianos por religión? ¿Es un crimen condicional? No, la Iglesia Católica lo ha hecho por muchos años, lo han hecho otros cleros. El anciano en otros cleros, válida sea la redundancia, es respetado, es querido, no solamente por su aporte, sino como en los judíos, en los musulmanes, se respeta al anciano y se le buscan y se le brindan posibilidades. ¿Por qué? Porque los ancianos enriquecen las congregaciones. Y muchos de nuestros ancianos latinos, hispanos aquí en Nueva York, aportaron, hermano, mire, de corazón se lo digo, yo fui testigo, aportaron millones de dólares que salían del Social Security, que salían de lo único que le daban, que salían de lo poco que podían alcanzar, de lo poco que podían conseguir. Y hasta el día de hoy hay un ejército de ancianos que aún estando eso en manos de una pirámide corruptiva, de una pirámide política contaminada y de unos individuos de muy poco servicio a la comunidad evangélica, pero que están expresamente ahí por los concilios que los respaldan, que lo ponen para que ellos exploten genéricamente lo que es el comercio y lo que es la oportunidad de levantar billete, dinero en la religión, la cual ellos se sienten respaldados y se sienten que poseen y que son dueños de lo que el pueblo compró. Claro, los ancianos, ¿cómo olvidarlos? Pero en este particular momento de la historia de esa radio y de otros ministerios, no hay política de ayuda para los ancianos, no hay programación para los ancianos. Es más, los ancianos, por lo menos
Inclusive, dentro de las mismas iglesias, son rechazados, son olvidados, son tirados a un lado. Los concilios tienen una política de que el anciano, cuando ya no lo pueden usar, cuando ya no lo pueden explotar, cuando ven que un anciano comienza a demandar necesidades personales, los concilios, las iglesias lo echan a un lado. Hermano, levanto mano santa ante Dios aquí mismo, que el Señor lo sabe. Hay muchos pastores que cuando el anciano comienza a requerir silla de ruedas, comienza a requerir rampas en la iglesia por la puerta principal para entrar, cuando el anciano pide ayuda para llegar al templo, comienza a ser una carga, comienza a ser un peso, comienza a ser rechazado, comienza a ser maltratado, comienza a ser mal visto. Hermano, y no es que yo quiero agregar, y no es que quiero, es que es la realidad, es que no me puedo quedar callado porque allí y en otros lugares no había podido expresar realmente esta clase de sucesos que se observan en la iglesia de hoy. Los ancianitos no son respetados, son explotados. En muchas iglesias son explotados. Yo conozco un pastor que una vez se enfermó de nuestra iglesia, en la iglesia que yo asistí hace mucho tiempo, un anciano. Y cuando ese anciano se enfermó, él me manifestó a mí y a otros hermanos de la iglesia que él quería estar seguro de que lo enterraran con respeto, que encontrara a alguien que no lo dejara en el hospital, que no los abandonáramos y que lo ayudáramos en caso de emergencia. Y el pastor lo único que le contestó, algo que hirió mucho a ese anciano, fue esta palabra. El pastor le dijo en forma de jarana, como de burla, le dijo: no, yo te entierro, te puedes morir mañana, yo me encargo de eso. Déjame lo que tú tienes, escribe el testamento que la iglesia se encarga de enterrarte. ¡Wow, hermano, qué puñalada! Ese hombre duró tantos años con esa herida, llorando y diciendo: wow, qué miserable, qué demonio de maldición, vestido de pastor, qué insolente. Lo único que le importó fue que él hiciera el testamento, haga el testamento. Pero le estoy hablando de un hombre de 20 años de servicio ahí en la iglesia, un hombre que les regalaba de todo, un hombre que lo quería profundamente. Pero cuando Dios quiere desenmascarar un delincuente de esto, el Señor no escatima esfuerzo ni tiempo para que la gente conozca de primera mano quiénes son muchos de estos hombres en el apostolado, en el pastorado, en el diaconado, quiénes son muchos de estos hombres de concilio, quiénes son estos hombres que se creen superintendentes, que se creen poderosos en la religión, que con un saco y una corbata andan creando estupor alrededor de su propia bomba de jabón y que se están vendiendo como los superhumanos. Pero siempre hay una pajita en el ojo, siempre cae un pelo en la sopa, siempre en el momento menos esperado conocemos la verdadera cara de estos individuos. Tristemente, el varón, recuerdo esa historia porque cada vez que nos encontrábamos, que nos tomábamos un café, que hablábamos cuando él estaba vivo, él me hacía recordar ese momento y me decía: ¿te acuerdas lo que me contestó? Digo: sí, te contestó que te murieras, no te preocupes, yo te entierro. Como si a él tampoco le va a tocar, como si él cree que el dinero y todo lo que se ha robado y lo bien que ha dormido y lo que ha comido a nombre de la iglesia, como si un día él no tendrá un final. ¿Tú me entiendes? Entonces, el robarle a los ancianos por religión es un crimen. Por manipulación es un crimen. El quitarle su leche, su comida, su renta, hablándole balbucia y de ilusiones en lo que es el raciocinio religioso, simplemente es una oportunidad que ellos usan para manipular los sentimientos de gente que ya está en la edad de término, en la tercera edad, y que creen que si no aportan
no lo están haciendo bien y de eso se aprovechan estos delincuentes. Que Dios te bendiga y gracias por escucharnos, y haz una oración con nosotros hoy por nuestros envejecientes, una oración por cada anciano, por cada persona mayor en su apartamento, por la soledad que sufren, por los dolores, por a veces el desasosiego de los hijos. Padre, en el nombre tuyo, por la falta de transportación a veces, Señor, la tristeza que lo invade, Padre, por las molestias físicas, molestias espirituales, Señor, por todo tipo de presión y opresión contra nuestros ancianos. Hoy, Señor, hacemos una oración, Padre Santo, hablando precisamente de aquellos que los usan, de aquellos que los explotan, de aquellos que se aprovechan y que nunca, Señor, nunca dan la cara cuando una de estas personas necesita ayuda o necesita una mano. Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, te pedimos amor y consuelo, piedad por nuestros ancianos, porque un día todos llegaremos a ser abuelos y llegaremos a la ancianidad. Radio Espiritual Mundial, César la Antigua, con este tema para ti. Recuerda, por religión explotan también a los ancianos.